Bienvenidos, bienvenidas a Bajo Presión, recalibrando el futuro de América Latina. Esto es una serie de conversaciones que estamos desarrollando, conversaciones que realmente son urgentes y que están inspiradas en los resultados mostrados en el Informe Regional de Desarrollo Humano del 2025 del PNUD. Vivimos en América, un continente sumamente marcado por transformaciones, por tensiones sociales y muchísimos desafíos ambientales, pero realmente llega un punto en que nos preguntamos, ¿verdad? Si estamos, o sea, ¿qué futuro estamos construyendo? ¿Para quién estamos trabajando? Realmente si lo estamos logrando también, ¿verdad? Cada semana se van a explorar diferentes temas con personas expertas, con personas líderes, para ver cómo se mueve y cómo se recalibra América Latina frente a las presiones que tenemos. No se trata solo de resistir, y por ahí ahora hablábamos de un concepto que llama mucho la atención y que se hizo muy famoso en la pandemia, y que es la resiliencia. Lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, empecemos un poco. Me acompaña Patricio y un placer, bienvenido. Muchas gracias, Paola. A vos y a todo el Sistema de Naciones Unidas por este esfuerzo. Perfecto, gracias a vos de verdad por acompañarnos. Patricio, mira, estábamos hablando antes, pero nos parece muy importante tocar el tema, ¿verdad? Que vivimos en este continente, ¿verdad? Y específicamente en América Latina tenemos toda una contextualización muy distinta al resto del mundo, ¿verdad? Y tenemos una fragmentación social muy importante en las comunidades y que cada vez se ha ido haciendo más profunda, ¿verdad? Cada vez tenemos territorios con mayor vulnerabilidad y demás. Desde tu experiencia, ¿qué pensás que es lo que está pasando? ¿Por qué cada vez lo vemos como más profundo, más agudo de esta problemática? Bueno, sin duda ese es un tema, digamos que da para una buena conversación, pero sintetizaría diciendo, digamos que en América Latina siempre ha existido desigualdad, es como parte de su génesis. Eh, Sin embargo, digamos, de manera reciente se ha profundizado y esto en gran medida tiene que ver con un proceso global del cual nosotros somos parte, ¿verdad? Lo que antes se llamaba centro y periferia, que son conceptos que ahora usamos poco, podríamos decirle que somos un pequeño mercado conectado a los grandes mercados. Y como tal, ¿verdad? Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, mostraba, ¿verdad?, el crecimiento, por ejemplo, de los salarios y la diferencia, digamos, a nivel de desigualdad en relación al resto de los empleados de un banco, en relación a los CEOs. ¿Verdad? Y decía, bueno, más o menos en los 70 eran disparidades de 10, 20 veces, ¿verdad? Ahora es 70, 100 veces. Y esas disparidades que por supuesto se reflejan, ¿verdad? También en los otros mercados como nosotros, ¿verdad? Que de alguna manera también hemos venido a través, digamos, de la homologación de ese tipo de comportamiento en el sistema financiero y en todo lo que se desprende de la estructura económica global, enormes niveles de desigualdad. Y eso, por supuesto, que lo vemos también en la urbanización, ¿verdad? La urbanización cada vez físicamente es más fragmentada y creo que en particular en América Latina los procesos de ajuste estructural detonaron también procesos donde en algunos estados donde, digamos, había habido dificultad para consolidar ese estado o en otros donde el estado sí tenía un rol más importante o más consolidado, hubo un debilitamiento importante de lo público en general. Y ese debilitamiento de lo público fue, digamos, de la mano con este proceso de crecimiento de la desigualdad financiera, visto en procesos de urbanización cada vez más fragmentados, que bueno, nos dan un relato de una América Latina que cada vez está más fragmentada y que por supuesto además cada vez se encuentra menos, porque además el espacio público, eh, que antes era estrictamente físico, ahora es también virtual, Ujú. tiende a la fragmentación también. Entonces hemos tenido, digamos, tendencias globales que se representan localmente, combinadas con nuestra historia y con fenómenos, digamos, actuales físicos y tecnológicos. Claro, claro, totalmente, ¿verdad? Y eso también en algún momento podemos conversar sobre eso, porque incluso no tenemos que hablar solamente de América Latina, ¿verdad? Como esa desigualdad, ¿verdad? Y ese montón de cosas que se ven, es una realidad que tenemos en el país muy marcada, ¿verdad? Y como encargada del proyecto del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, ¿verdad? Donde tenemos diferentes índices que vemos el tema de la desigualdad. En reiteradas ocasiones hemos dicho, ¿verdad?, que al final tenemos 84 realidades diferentes, pero es que incluso dentro de esas realidades hay un montón más, ¿verdad? Específicamente, digamos, en tu experiencia, ¿verdad? En el Parque La Libertad,
que es una instancia con un rol muy importante en contextos de poblaciones de mucha vulnerabilidad. ¿Qué pensás vos, digamos, de este tema, de un lugar como, por ejemplo, el Parque La Libertad, que es un espacio público? ¿Cómo ayuda este tipo de iniciativas, como los espacios públicos, la participación ciudadana y demás, a reconstruir un poco ese tejido social? Bueno, yo creo que si uno ve, digamos, la historia de América Latina, y Costa Rica no salva de eso, los grandes hitos, digamos, de transformación y de mejoramiento en la calidad de vida han venido producto de la movilización, y la movilización en gran medida se da en el espacio público. Ahora tenemos un gran reto conceptual, digamos, y vivencial, ¿verdad? Y es que el espacio público se ha ido privatizando, aunque sea público. Por ejemplo, los parques cada vez fueron más sustituidos por centros comerciales, que son espacios públicos, pero gestionados, digamos, con objetivos privados. Y lo mismo pasa con las redes sociales, que tal vez en algún momento lo creímos como un espacio público, pero realmente ahora es muy claro con la agenda, digamos, actual de las grandes compañías, siguiendo una tendencia política del gobierno de los Estados Unidos, donde se condicionan, digamos, directamente qué tan público es y cuáles son los fines de ese espacio como tal, que realmente tienen un fin privado deliberadamente dirigido, ¿verdad? Y que hoy en día está impactando casualmente, digamos, la fragmentación, ¿verdad? El todo hecho de que tengamos tanta violencia y tanta polarización no pasa de manera estrictamente orgánica. Pasa también porque hay una agenda que tiene inversión en publicidad, que tiene inversión en contenido que consumimos, y cada vez es más evidente, por ejemplo, que las grandes redes sociales nos alejan más de nuestros contactos, que en principio era la razón por la cual nosotros estábamos ahí, y ahora cada vez más nos acercan a cierto contenido, que incluso muchas veces ni siquiera es contenido de nuestro interés, ¿verdad? Que responde a una agenda política. Entonces, el valor del espacio público históricamente ha sido determinante y en este momento lo es. El tema es qué tipo de espacio público. Y ahí es donde nuestra experiencia, pero podría hablar de experiencias de otros colegas y otros espacios en América Latina, lo público es fundamental. Entiendas en los espacios como el Parque de la Libertad, pero también, por ejemplo, las escuelas. Costa Rica empezó su proceso de fragmentación cuando la escuela pública dejó de ser el lugar de encuentro entre los diferentes estratos socioeconómicos, producto de los procesos de ajuste estructural en gran medida, ¿verdad? Entonces empezamos a tener esas dos Costa Ricas, una que accede más a servicios privados, ¿verdad? Y una que trabaja o que está más vinculada a lo público, y eso es un proceso regional, pero que acá ha tenido, digamos, una muy clara consecuencia sobre si tus hijos hoy en día están en un colegio privado, van a la salud privada y viven en un condominio privado, difícilmente van a tener un contexto de la otra Costa Rica o de las otras que estás mencionando, ¿verdad? Entonces, sin embargo, digamos, esta desigualdad cada vez más creciente, digamos, es muy importante que tomemos ejemplos claves, digamos, de lugares donde sí lo público ha mantenido un valor y el impacto que eso ha tenido en la desigualdad y en la fragmentación. Tenemos desde los países escandinavos hasta, por ejemplo, Uruguay, que es un modelo de referencia, el país con menos pobreza y menos desigualdad de la región, que ha logrado mantener una solidez institucional, que en estas semanas consolidaba la eutanasia como un derecho, ¿verdad? Y avanza progresivamente en una agenda que no es ni de cerca tan famosa y conocida como la agenda de El Salvador, ¿verdad? A nivel global, pero que es absolutamente incomparable desde cualquier punto de vista de desarrollo humano que usted le compare. Y lamentablemente consumimos más de la realidad, digamos, de un país que tal vez, digamos, tiene retos muy importantes y en cambio estamos ignorando otro que tiene muchas lecciones valiosas para darnos, ¿verdad? Entonces, creo que hay una necesidad de volvernos a encontrar en lo público, de reivindicar un poco el valor de lo público. Esto no significa crecimiento del Estado, esto es muy importante, ¿verdad? Porque históricamente es asociado a eso, ¿verdad? Digamos, el Parque de la Libertad, por ejemplo, es una alianza público-privada donde ante mecanismos de gerencia privada se administra un espacio público, pero con fines públicos, con fiscalización pública. Y todo eso permite justamente que haya una pata de los dos mundos. Y creo que ese es un modelo que puede aportarle mucho a Costa Rica. Lamentablemente, en 15 años de existencia de este proyecto, ya un poco más, no se ha hablado nunca de replicarlo, ¿verdad? Y creo que el impacto es tan evidente que ojalá que pronto podamos tener a nivel político alguna posibilidad en ese sentido. Claro, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en el Parque La Libertad y de escuchar gente, ¿verdad? Yo creo que es como lo más importante, no tanto estar, sino escuchar gente y ver cómo este lugar abre un espacio a un montón de personas que, o sea, que si no existiera ese lugar probablemente no lo tendrían, como decir, voy a salir a caminar en la noche, voy a, no sé, a varias actividades que yo he visto por ahí, ¿verdad? Y que resultan sumamente interesantes. Y me parece también muy interesante este que menciona sobre, ¿verdad? Un ejemplo claro que es el tema de cómo se ha ido
cómo ha ido evolucionando el tema de la educación en el país, ¿verdad? Y todos estos espacios, porque me parece que llama la atención que sí, efectivamente hace algunos añillos cuando uno estaba por esas épocas, ¿verdad? Había desigualdad, o sea, uno veía gente que tal vez le costaba un poquito más, ¿verdad? Y desarrollaba ciertos valores que tal vez ahora no se desarrollan, aunque tengo duda, porque de repente, por ejemplo, en espacios, incluso, o sea, me parece que más en los espacios privados, Ujú, se vuelve una competencia, entonces se claro. vuelve como en un ciclo, ¿verdad? Y va como generando más presión y demás, pero bueno, en este, digamos, en este entorno, ¿verdad? Y esto que cada vez estamos más largo y demás, ¿cómo pensás que podríamos fortalecer alianzas, ¿verdad? Entre el Estado, entre las comunidades, entre las organizaciones de la sociedad civil, que permitan de alguna manera enfrentar la desigualdad y promover pues una visión compartida, o sea, que nos sintamos como más uno mismo, ¿verdad? Y ¿cómo podríamos hacer, o sea, desde tu experiencia de nuevo, qué se te ocurre? Sí, es un gran reto justamente porque este dato yo lo repito mucho. Para el 2014 en Latinoamérica de las Américas, Costa Rica ya aparecía como el país de más baja participación ciudadana. Es decir, este no es un proceso reciente. 2014, o sea, hace 11 años, posiblemente las consecuencias de eso las estamos viviendo hoy. Y creo, digamos, nada más para darle continuidad a la idea anterior digamos, de cómo venimos de un proceso de fragmentación y desigualdad, eso ha tenido también consecuencias culturales. Eh, Cuando uno tiene una mayor cercanía con lo público, entiéndase lo comunitario, entiéndase el barrio, entiéndase la escuela a la que van mis hijos, etcétera, eso de alguna manera te hace corresponsable, te hace sentir corresponsable. Sin embargo, en la dinámica más atomizada de redes sociales y más de lógica de mercado, yo soy un consumidor y el consumidor lo que quiere es el mayor beneficio al menor costo posible, donde no tiene ningún nivel de corresponsabilidad. Entonces hemos ido transicionando culturalmente a ser un poco menos ciudadanos y ser más consumidores, y eso, por supuesto, digamos, conlleva un reto para la participación. Entonces creo que este es, digamos, que todo el panorama que vimos globalmente, que mencionabas al inicio, ¿verdad? Problemas ambientales gravísimos, desigualdad creciente, fragmentación espacial, ahora el tema de la inteligencia artificial y los retos para los mercados de trabajo, todo eso nos llama, digamos, a un valor que creo que es fundamental posicionar en este momento en la agenda global, que es el de la colaboración. ¿Por qué? Porque los problemas son tan grandes que ni solo el Estado puede atenderlos, ni solo el mercado puede enfrentarlos. Se requiere Ujú. la participación de todos los actores y eso empieza desde lo concreto, desde lo que a mí me afecta, entiéndase, desde las situaciones gremiales, por decir algo, hasta problemas de carácter más empresarial, incluso desde las lógicas de mercado, la asociatividad tiene un valor muy importante. Y ni qué decir, por ejemplo, en procesos de seguridad comunitaria, en procesos de mejoramiento de los espacios públicos, y ahí es donde creo, digamos, que sí podríamos crear mecanismos, primero incentivar y consolidar los que ya existen, que son poco conocidos y se utilizan poco, y los que han sido exitosos no se han replicado mucho. Creo que debemos revisar también algunos, digamos, de los mecanismos en los cuales se encuentra la ciudadanía con el Estado hoy en día en Costa Rica, que son mecanismos, digamos, muy unilaterales de parte del Estado, pero sobre todo creo que hay un tema como más moral hecho proyectos, que es cómo hacemos para fortalecer esa colaboración. En mi experiencia, la necesidad suele detonar la colaboración, ¿verdad? En mi trabajo en asentamientos informales en Costa Rica y en América Latina, tiene muchas más evidencias que contar de cómo la gente colabora con problemas públicos, así se tenga pocos recursos y mucha carga encima, que en relación a, por ejemplo, mi barrio actual, que es clase media, nadie participa en el barrio, ¿verdad? Los problemas comunes son menores o tal vez menos convocantes. Entonces creo que conforme las cosas se van poniendo complicadas, deberíamos responder y como reflexionábamos al inicio, ¿verdad? Entender que la resiliencia no es un acto pasivo. Esa capacidad latinoamericana de poder adaptarse a múltiples injusticias, a múltiples desigualdades, violencias, no significa resignación y nunca lo ha significado. Y cuando las cosas han mejorado, esto ha tenido que ver con una organización social, esto ha tenido que ver con movilización, esto ha tenido que ver con capacidad de propuesta. Y esto es fundamental porque también muchos movimientos latinoamericanos que se han movilizado muy exitosamente no han logrado tener éxito por luego no tener capacidad propositiva. Lo de Chile es un caso interesante de referencia, todo lo que ha aprendido en los últimos 15 años sobre movilizaciones y procesos democráticos. Así que pues aprovechamos esto para hacer un llamado a la colaboración y a que la resiliencia no sea un proceso pasivo, sino un proceso activo de encuentro, de gestión y de resolver problemas que nos afectan a todos.
Sí, claro, es que cuando, bueno, siento que el concepto se hizo muy famoso en épocas de pandemia, ¿verdad? Correcto. De que se hablaba de la resiliencia, de adáptese a su contexto nuevo, a su nueva realidad y demás. Pero sí, el informe habla sobre esto y menciona, digamos, que ser resiliente no significa aguantar todo, ¿verdad? Y tenemos que trabajar también en esa línea. Este. Vamos a ver, yo me quedo como pensando en muchas de las cosas que hemos estado conversando, ¿verdad? Porque em, son nuevas realidades, tenemos nuevos retos, tenemos incluso en temas de participación, yo me quedo también como dándole vueltas, ¿cómo podríamos generar una mayor participación? Porque casi que la gente actualmente asocia la participación con formar parte y tener juntas y no llegar a nada y que al final estamos como trabajando por nada perdiendo el tiempo de alguna Claro. manera, ¿verdad? Entonces, yo, ¿verdad? Pienso en cómo podríamos o de qué forma podríamos innovar esos espacios de participación para que resulten más atractivos para las personas, ¿verdad? Eso es como un poco complicado, pero bueno, Pero yo este, creo que hay una cosa que es muy importante y que el país surge, que es que el sistema educativo se, digamos, transicione a aprender por proyectos. Eso es fundamental para el mercado y es fundamental para la construcción del Estado, porque los proyectos nos asocian con problemas concretos, nos obligan a trabajar en equipo, nos obligan a escuchar. ¿Quién fue bueno haciendo su trabajo al principio? Nadie. Es la experiencia la que va haciendo que uno mejore. Es exactamente lo mismo con ser ciudadano. Si usted ujú. nunca participa, por supuesto que los primeros espacios de participación que usted tiene son aburridos, son ineficientes, no se logran, digamos, las cosas de la mejor manera. Es la práctica la que lleva a eso. Entonces creo que hay una sugerencia, creo que hay puntual, que es cómo hacemos para transicionar a que nuestros aprendizajes se orienten más a los proyectos. Con eso resolvamos más problemas concretos, trabajemos mejor en equipo y podamos justamente ir desarrollando capacidades sociales de trabajar, digamos, en la resolución de problemas. Eso creo que nos ayudaría bastante en esa dirección. Muchísimas gracias, Patricia. Si yo te preguntara, digamos, en un minuto, digamos, que vos pudieras resumir de alguna manera todo esto, ¿verdad? Los grandes desafíos, todo esto que nos está afectando, un mensaje final que nos pudieras dar. Bueno, yo decía José Martí, ¿verdad? Que los derechos no se mendigan, sino que los derechos se toman. Y eso es un poco la historia de América Latina. Creo que este es un momento que requiere acción, pero no es una acción destructiva, porque destrucción ya hay demasiada en el planeta, entre seres humanos y con el medio ambiente. Este es un momento de una acción decidida para la colaboración, para resolver problemas de manera conjunta. Y creería que eso empieza desde nuestro trabajo, nuestro barrio, y ahora como ciudadanos frente a las elecciones en Costa Rica, creo que hay una gran oportunidad para plantear una acción constructiva que nos permita decir somos corresponsables de esto, porque al final no podemos olvidar que como ciudadanía recibimos una gran herencia de país y de pronto no estamos dejando lo mejor para quienes vienen. Así que ojalá que esa responsabilidad la podamos sentir y que esa resiliencia que históricamente nos ha caracterizado en diferentes momentos se convierta en una acción decidida, consciente, estratégica, colaborativa para resolver los problemas que tanto nos afectan. Claro, me llama mucho la atención, ya para ir cerrando, me llama la atención que siempre caemos en el tema de la educación, qué importante que es, ¿verdad? Es fundamental. Esa parte. Pero bueno, muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos y A vos, por el compartirnos cafecito. toda la experiencia que es bastante. Por supuesto que nos dejas muchísimas cosas que pensar, cómo podemos reconstruir, ¿verdad? Desde lo colectivo, desde la cultura, desde la participación ciudadana, desde la gobernanza y demás, ¿verdad? En este tipo de conversaciones pues, nos recuerdan que frente a la fragmentación hay cosas que se pueden hacer, que tenemos que trabajar en conjunto. Juntarnos es la primera. Exactamente. Y pues bueno, muchísimas gracias por tu compromiso y por mostrarnos que aún en espacios con escasez se puede trabajar diferente, ¿verdad? Y se puede disfrutar, diría Y- también. Uno lo disfruta, aunque sea difícil, se disfruta bastante. Gracias. El informe de Desarrollo Humano Regional 2025 del PNUD nos recuerda que en medio de las presiones que enfrenta nuestra región, también hay muchísimo potencial para activar. Les invitamos, por supuesto, a explorar el informe. Hay
muchísima información a su disposición, que contiene datos, visualizaciones, indicadores que puedan contribuir en la mejora de la formulación de políticas públicas más efectivas y al ejercicio ciudadano con información clara y accesible. Esto fue Bajo Presión, recalibrando el futuro de América Latina, un espacio para pensar, cuestionar y actuar. Nos escuchamos en el próximo episodio.